Nuestro tema entonces son los criterios técnicos para la selección de disipadores de energía en proyectos de drenaje, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí desde el principio, desde el inicio mismo, ¿no? Desde el start zero, que es lo siguiente. ¿Por qué tenemos entonces este proceso de erosión? Porque es natural que en nuestros cursos de agua exista un transporte de sedimentos. Es decir, el agua no es solo agua, ¿no? La que pasa por nuestro canal, no. Es agua con una carga sólida. Si fuera solo agua sería un canal de laboratorio, por ejemplo. Pero en la vida real tenemos allí un transporte de sedimentos. Es decir, pasa por ahí arena transportada, limo, arcilla, grava. Todo ese material, esa carga sólida es transportada por saltación, por la fuerza del propio flujo o rodando en las capas de la base. Pero ese material tiende a ser transportado. Entonces, muchas veces en cursos de agua naturales, en ríos naturales, tenemos un cierto equilibrio en ese transporte de sedimentos. Es decir, llega sedimento, llega sedimento, sale sedimento, y hay un cierto equilibrio en ese balance de sedimentos a lo largo de nuestro curso de agua. Pero allí tenemos algunos factores que pueden sacar de equilibrio ese escenario que conocemos, como vimos en la diapositiva anterior, y ponerlo en un escenario ya de desequilibrio, donde empiezan a aparecer problemas, sobre los cuales vamos a reflexionar un poco juntos al inicio de esta clase, ¿de acuerdo? Primer punto, chicos, hoy tenemos muchos más escurrimientos concentrados, es decir, en las regiones urbanas concentramos esos escurrimientos, ¿verdad? Una red de drenaje, por ejemplo, y llevamos ese escurrimiento hasta un punto de descarga, ¿verdad? También en los canales, entonces tenemos el flujo mucho más concentrado. Que cuando se trabaja de forma dispersa, cuando concentramos el escurrimiento, acumulamos caudal en una sola línea de drenaje. Ese acúmulo de caudal también aumenta la velocidad. Entonces, recuerda la ecuación de la continuidad. El caudal es igual al área multiplicada por la velocidad. Entonces, gente, tenemos este aumento de velocidad. Sumado a eso, también tenemos el efecto de la rectificación. Es decir, hay un curso de agua muy sinuoso con muchos meandros, como vimos en la diapositiva anterior. A partir del momento en que yo corto este curso de agua de punta a punta y hago una línea recta en este curso de agua, ahora tengo aquí un canal, ¿verdad? Y este canal tiende a tener una extensión final mucho menor porque elimino toda esa sinuosidad de mi canal. Así que es una línea recta, por lo tanto tiene una extensión menor, pero al mismo tiempo tiene que superar el desnivel desde el punto A hasta el punto B. Así que mi pendiente tiende a ser más fuerte, ¿de acuerdo? Y con eso también acelero la velocidad de mi escurrimiento. Sumado a eso, entonces tenemos la reducción del tiempo de concentración. A partir del momento en que voy concentrando el escurrimiento, aumentando el caudal, aumentando la velocidad, aumentando la pendiente, la inclinación, el declive, se va haciendo más rápido, más acelerado. Mi tiempo de concentración en la cuenca obviamente disminuye. ¿De acuerdo? Obviamente disminuye. Cuando tengo una reducción en el tiempo de concentración, mi flujo máximo, ese flujo agudo, aumenta. Entonces tenemos un caudal pico mayor. Un caudal pico mayor, como vimos, aumenta la velocidad en nuestro curso de agua y el aumento de velocidad también puede generar un aumento de la erosión. Entonces, fíjate que es un efecto en cascada que logramos, es como si fuera un rompecabezas o una fila de dominós. Cuando quitamos una piecita, ¿no? Todas las demás piezas allí se ven afectadas. Entonces aquí en el drenaje tampoco es diferente, ¿de acuerdo? Una visión que teníamos antes sobre el drenaje, ¿no? Digo nosotros, pero en realidad yo nunca tuve esa visión, ¿no? Creo que ni siquiera era muy de mi época, pero lo vemos en la bibliografía, ¿no? La referencia de esa visión es la siguiente, la puse en una frase un poco más coloquial, pero miren, drenaje es tomar el agua de aquí y enviarla aguas abajo. Vamos a eliminar ese problema, desaguar el agua hacia aguas abajo, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Eso fue un tiro en el pie. ¿Por qué, gente? Porque cuando aceleramos el escurrimiento hacia aguas abajo, tenemos justamente todos esos efectos de reducción del tiempo de concentración, aumento del caudal pico y todas las patologías que surgen como consecuencia de esos efectos. ¿De acuerdo? La visión actual del drenaje es vamos a detener, vamos a infiltrar, vamos a retener la mayor cantidad de agua posible y el excedente lo vamos a escurrir hacia aguas abajo. Entonces, esa es la visión actualizada del drenaje.
Y es cuando comienzan las erosiones que justamente se enciende nuestra luz amarilla para trabajar con disipadores de energía. Miren, aquí tenemos un gráfico de tensión de arrastre, es decir, el agua ejerce una fuerza para desplazar las partículas hacia aguas abajo, la tensión de arrastre, la tensión tractiva, que es el esfuerzo que hace el agua y nuestro material. También resiste a una tensión de arrastre. Podemos evaluar por tensión de arrastre, por el criterio de tensión y por el criterio de velocidad. Entonces, por ejemplo, en este ábaco aquí tengo 4 curvas, donde cada curva representa un tipo de suelo, todos ellos con una fracción cohesiva, es decir, todos ellos con una parte de cohesión. Y aquí tenemos grados de compactación en el eje vertical derecho y en el eje horizontal tenemos los niveles de velocidad. Entonces, por ejemplo, mira, mi curso de agua está compuesto por una capa de arcilla compacta. Entonces, vengo aquí al gráfico de la izquierda, compacto, voy hasta mi curva de la arcilla, bajo aquí abajo y llego a una velocidad admisible del suelo base de 1,1 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad admisible para una arcilla compacta, por ejemplo. Ah, profesor, pero en mi curso de agua tengo un material que no es cohesivo, es un material granular. Tenemos esta ecuación de Shin de 84, que es 1,67 veces el diámetro medio de la partícula, de su arena, de su grava, de su material granular, y así también calculamos la velocidad admisible. ¿Por qué son importantes estas velocidades aquí? Ya sea para el material cohesivo o para el material sin cohesión. ¿Por qué, chicos? Es a partir de aquí que podemos entonces evaluar si nuestro material va a sufrir erosión o no. Entonces, si tengo un material que resiste 1 metro por segundo y tengo un flujo pasando sobre ese material de medio metro por segundo, no habrá erosión. ¿De acuerdo? Si el material soporta 1 y el esfuerzo es de 0,5, no hay erosión. Ahora, si mi material soporta 1 metro por segundo y tengo ahí un esfuerzo de 2 metros por segundo, una velocidad de 2 metros por segundo, va a haber un proceso de erosión. Y en ese caso, entonces, necesito estar atento o para redimensionar mi sistema o para seleccionar correctamente un disipador de energía y luego dimensionar ese disipador. Existen otras referencias de velocidad crítica también, como esta de Sousa de 2011, que es un poco más reciente, donde tenemos aquí la velocidad crítica que es USR, es decir, cuando superamos la velocidad crítica, la partícula de suelo comienza a ser desplazada aguas abajo y con eso tenemos el inicio de la erosión. Entonces depende del peso específico del material del lecho, del suelo, del peso específico del agua, del diámetro medio del material del lecho y de la altura del escurrimiento. Con esta información, ¿no? Colocada aquí en esta ecuación de arriba, podemos determinar también nuestra velocidad crítica del suelo, allí en nuestra base, en nuestro lecho, ¿de acuerdo? Bien, mira, aquí tenemos un escurrimiento ocurriendo, materiales arenosos, ¿no? Tienden a ser bastante erosionables, es decir, no tienen la parte de cohesión. Entonces pasa el agua, arrastra ese material y lo va transportando aguas abajo, ¿cierto? Y también podemos evaluar esto personal para que veamos el inicio de nuestra erosión a través de la metodología de tensión de arrastre. La ecuación es bastante simple. Aquí tengo que la tensión de arrastre actuante es igual al peso específico del agua multiplicado por el radio hidráulico, que es el área dividida por el perímetro de mi sección multiplicado por la pendiente. Así obtengo mi tensión de arrastre. Y existen tablas distribuidas en varias bibliografías, en varios libros y también en Internet, donde tenemos las referencias de la tensión de arrastre admisible del material. Es decir, si mi tensión de arrastre con el esfuerzo que el agua está haciendo es mayor que la resistencia del material, empiezo a tener erosión. Si el esfuerzo que el agua está haciendo es menor que la resistencia del material, no tengo erosión y ni siquiera necesito proyectar ningún tipo de disipador de energía. Muy bien, entonces vemos ahí el inicio de la erosión